en esta segunda parte vamos a dedicarle a Jorge Luis Borges y a la literatura, y por eso está con nosotros y después Jorge Torres Zabaleta, con quien vamos a conversar. Pero antes vamos a repetir el modo de que usted puede comunicarse con nosotros, dejarnos algún mensaje, alguna pregunta. Así que, por favor, Claudia, ¿cómo se pueden comunicar nuestros oyentes? A través de Twitter, @estasestrellas, Facebook, bajo Estas Estrellas, y a través de WhatsApp al 11 24 95 83 41. Y como les decía entonces, hoy vamos a dedicarle esta segunda parte de nuestro programa a festejar un cumpleaños, festejar el cumpleaños de nada menos que Jorge Luis Borges. Y qué mejor que hablar de literatura y hablar de Borges con un escritor, con Jorge Torres Zabaleta. Jorge nació aquí en la ciudad de Buenos Aires, comenzó la carrera de Derecho y la abandonó. Por suerte la dejé cuando estaba a punto de recibirme. Y se dedicó plenamente a la literatura. Al iniciar su trayectoria literaria, conoció a la escritora Victoria Ocampo, una amistad heredada. Eso es verdad. He visto 3 libros dedicados a 3 generaciones, ¿no?, que han publicado ustedes en las redes hace poco. Sí, tal cual. Y Victoria Ocampo, ¿no?, y Silvina también. Lo puso en contacto con su hermana, Silvina Ocampo, y con Adolfo Bioy Casares, y con Jorge Luis Borges. Vale decir que Jorge es un calificado testigo de este mundo cultural, este mundo literario tan importante para nuestra historia cultural y literaria, ¿no? Mientras se estaba dedicando a la literatura, trabajó en el diario La Prensa, en donde además de ser cronista, escribió notas para el suplemento cultural. También fue asiduo colaborador del suplemento cultural del diario La Nación. Allí desde muy joven, desde los 24 años, publicó cerca de 30 cuentos, ¿no?, en ese suplemento. Y a partir de allí, en la sección Ideas salieron también reseñas sobre sus libros, y diferentes diarios colaboraron con la difusión de su literatura, entre ellos La Nueva Provincia, La Gaceta de Tucumán, La Capital de Rosario, El Pregón de la Provincia de Jujuy. Ha participado en numerosas entrevistas, también ha tenido experiencia docente en la Universidad de San Andrés, y no le he preguntado, pero bueno, sus talleres literarios eran verdaderamente un gusto, un placer semanal encontrarse allí con Jorge, con sus novedades, con sus sugerencias, con sus críticas. Desde el año 1986 podemos fijar su primer libro, la publicación en la editorial MC de su novela El primer viaje. En el año 89 El Palacio del Verano, y así sucesivamente hasta su último libro, En el campo salvaje, donde Jorge ahí va a empezar una saga de lo que ha sido la historia de nuestro progreso, de la historia de ese campo argentino que tantos años de prosperidad le ha dado a nuestra patria. Pero Jorge no se ha quedado únicamente en la literatura, que ya es muchísimo decir. No quiero olvidarme de un pequeño libro que recomiendo sobre una figura que no se conoce tanto, que es la figura del Dr. Johnson, de Samuel Johnson,
El hombre y el mito, que publicó el año pasado, el año 2022, un muy pequeño libro, pero muy sustancioso para poder introducirse en una figura clave en la historia de la literatura inglesa. Pero también Jorge, decíamos que no se ha quedado únicamente con, digamos, la literatura, sino que se ha afianzado últimamente en las redes sociales. Así que usted lo puede encontrar a Jorge Torres Zabaleta, no solamente en sus libros, sino lo puede encontrar en su página de Facebook, en Instagram, y bueno, allí generalmente, bueno, habla de literatura, nos recuerda algunas frases de grandes escritores, y bueno, últimamente también se ha animado hasta hacer algún sorteo de sus libros. Así que bueno, estamos con Jorge aquí, le damos la bienvenida en nuestro programa, en Bajo Estas Estrellas, y vamos con la primera pregunta. Con Jorge fuera de micrófono los otros días hablábamos y decíamos, yo compartía lo que él decía, que para la literatura Borges es como San Martín, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que Borges es la gran figura de la literatura argentina y sin duda la gran figura de la literatura del siglo XX, donde él, todos le debemos mucho a él, todos los que vinimos después, si no hemos sentido la influencia de Borges, no escribimos gracias a todo ese filtro del lenguaje y esa exactitud en las frases y en las palabras que Borges tan bien practicaba. Porque Borges era hizo una reforma del idioma castellano, del idioma nuestro, ¿no? Del tono argentino. Y escribe como un poeta. Él es fundamentalmente, yo diría, un poeta y un excelente ensayista, que use las técnicas de yuxtaposición del cine como para ir mandando información, como así hace sus cortes de escenas un hombre como Hitchcock, por ejemplo, porque yuxtapone cosas aparentemente inconexas y redondea todo, nos hace asociar ideas. Por eso vale la pena leerlos 2 veces. Y sus cuentos son maravillosos. Siempre tienen una idea estética o filosófica atrás y la va plasmando a través de la narración. Y en las narraciones, ¿qué es lo más importante? Las escenas, y las escenas, ¿de qué están hechas las escenas? Del movimiento y de los detalles, que le dan credibilidad al movimiento y hace que cuando hayamos visto esa escena, ese capítulo, ese libro, ese cuento, hayamos sentido emociones. Las escenas nos dan credibilidad a lo que escribimos. Tenemos que escribir la literatura, me parece a mí, yo he tratado de aprender a hacer eso, con detalles. Cuando vemos algo que nos conmueve, generalmente es un ensayo, eso es un detalle. Dice Nabokov que los rizos sobre la frente de Madame Bovary, de Ana Karenina son más convincentes que un tratado acerca de Rusia, ¿no? Así es. Vos señalabas que Borges es un poeta, ¿no? Y este año también estamos celebrando los 100 años de Fervor de Buenos Aires. Uy, cierto, tal cual. Así que también es otro motivo de celebración. Y también hacías referencia a ese estilo cinematográfico que él tenía. Es verdad. Y a nuestros oyentes también le tenemos que recordar que Borges era un gran cinéfilo. Era un gran cinéfilo, sí. Y hasta hizo reseñas y críticas de cine en el diario Crítica, tengo entendido. Sí, ¿no? es tal cual. Y después tiene un libro que se llama Textos Cautivos, que está publicado por Tusquets, y es un gran libro con una cantidad de críticas de cine, con reseñas de grandes libros del siglo XX, entre ellos de Virginia Woolf y de Faulkner, y vale la pena leerlo, porque es Borges escribiendo literatura a medida que aparecen algunos de los grandes libros del siglo XX. Vale la pena. Y hablando de libros, Jorge, ¿cuál fue el libro
por el cual vos te acercaste a Borges? ¿Cuál fue tu primer encuentro con Borges desde el punto de vista literario? A mí me parece que fue Ficciones. Y no sé si el primer cuento que leí de él no es El jardín de los senderos que se bifurcan. Y yo me acuerdo, era chico, relativamente chico, tenía 16, 17 años. Y me acuerdo que yo pensé, ¿así que esto es lo que se puede hacer con la inteligencia? Porque en los otros libros, en las novelas más tradicionales, yo veía habilidad, yo veía una profluencia narrativa, pero acá yo veía la inteligencia de Borges. Y yo decía, esto realmente me gusta, esto me hace sentir que estoy en manos de una persona muy capaz, ¿no? Y después, al ir entendiendo más, me di cuenta que cada frase, que cada palabra, hasta cada coma, estaba en el lugar debido. Y además me di cuenta, después ya al leer más tiempo, que Borges escribió al principio varios libros bastante malos, que él fue corrigiendo. Y eso habla bien de él, porque sus errores no duraban mucho, duraban un año, hasta el próximo libro, donde él reformaba su estilo. O sea, Borges fue un gran hombre. Para mí fue el San Martín de las letras argentinas. Y vos estabas haciendo referencia, por ejemplo, a esos libros que él se negaba a publicar, por ejemplo, como El tamaño de mi esperanza, o El idioma de los argentinos. Sí, tal cual. Yo pienso, no quiero hablar mal de Borges en este momento para nada, pero digo, El tamaño de mi esperanza es un título completamente ridículo. Sí. Quizás sea el título más ridículo de la literatura argentina. Y sobre todo que no se condice con Borges. No, para nada. No. Ahí podría relacionárselo con ese poema. Con Bustos Domecq. Eso, a lo mejor, Bustos Domecq, que ella fue el escritor que inventaron Bioy Borges, podría haber escrito El tamaño de mi esperanza. No. Yo lo relacionaba, ¿viste? Con esa poesía que le endilgan a Borges ahora, ¿viste? Que es un horror, ¿viste? Que es de una cursilería única. Andar descalzo y comer helados. Sí, Borges, sí. Yo no. Haber sido más pulcro. Este tipo de cosas. Qué papelón. Eso no. Pero eso estaría vinculado con El tamaño de mi esperanza. Tal cual. Y yendo ahora, digamos, a una relación personal, sí. ¿Por qué no nos contás no? algo de esa relación que vos tuviste con Lazo Ocampo, con Bioy, ¿no? y con Borges, ¿no? Encantado. Bueno, sí. Mira, la relación con Victoria es una relación de familia. Ella era amiga, sus padres eran amigos de mis bisabuelos. Y Victoria heredó esa amistad con mis bisabuelos, y yo tengo una dedicatoria en uno de sus libros a mis bisabuelos, ¿no? A Julia Elena y a Miguel Alfredo. Y después esa amistad continuó a través del tiempo con mis abuelos, ¿no? Carola y José Alfredo, y después, en cierta forma, conmigo, porque ella me llamaba chico. Y yo fui a visitarla a su casa en Mar del Plata, a través de una amiga común que se llama Rosita Carabaza, y le llevé mi primer libro de cuentos. Yo tenía unos 18 años y pico. Yo había escrito por lo menos la mitad del que fue mi primer libro, que era un libro de cuentos, que se llamaba El hombre sexto día, y que después reformé todo y reedité con el título Dicción y otros cuentos fantásticos. Victoria me recibió ahí en la mesa del té, como le gustaba a ella. Estaba ella y Angélica, su hermana, y Rosita Carabaza, y yo pensaba que Victoria y Angélica parecían dos dragones blancos, ¿no? Ambas eran silenciosas, pero cuando Victoria no tenía lo que los ingleses llaman el small talk, que es típico de las señoras. No, ella se mantenía y te hacía una pregunta, y vos sentías una gran inteligencia, porque era inteligentísima, pero muda, ¿no? Y no era para las ocasiones sociales. Yo me acuerdo que mis abuelos hicieron un fin de semana donde vino el príncipe Felipe de Edimburgo, que estaba de visita, era el año 65, y Victoria estaba sola, y se acercó una tía mía para darle conversación, y le dio conversación toda la tarde durante un partido de polo.
Y Victoria, te cuento lateralmente esto, espero no apartarme mucho del No, tema. no. Bajó la escalera de su casa, cuenta en sus memorias, con un vestido verde, y ya era más corpulenta, y dijo, parezco un árbol. Eso también la pinta de cuerpo entero, ¿No es cierto? ¿no? Ese buen humor. Sí, esa inteligencia, esa falta de solemnidad, ¿no? Bueno, Que a veces la gente confunde, a veces piensa que, ¿no? que un gran personaje Sí, tiene que no ser... puede tener esos momentos y yo creo que era muy común en Victoria. Era muy común. Ser hilarante y a veces decir alguna palabra media fuerte también. Sí, ¿no? a Borges y a Bioy, que no les divertían los test de Victoria y no les divertía hablar con el último extranjero que Victoria importaba, al que generalmente no consideraban en absoluto literariamente, no les hablaban, no, se hablaban entre ellos. Y entonces Victoria les decía, no sean mierdas, che, hablen con los invitados. No sean mierdas, che. Sí, además. Aparte, yo me imagino lo que pensaría Borges y Bioy. El sobresalto, ¿no? Y de esos personajes, ¿no? Imagínate. Que traía Victoria a Villa Ocampo allí para. No le gustaba ni Ortega, ¿sí? Y tampoco le gustaba, ¿cómo se llama? Tagore, ¿no? No le gustaba nada. Pero es que no le. En fin, yo creo que con Victoria tiene una relación especial, pero le deben mucho a Victoria. Porque Victoria fue la que lo llevó en cierta forma a Europa, porque un amigo francés, Roger Caillois, que fue un buen escritor, tradujo muchos cuentos de Borges y los ubicó en Europa, y ahí fue el comienzo de la fama de Borges. Pero volviendo a tu pregunta, pues no me quiero apartar demasiado, yo la conocí a Silvina gracias a Victoria, que le habló de mí. Silvina envía una tarjetita personal el día que nos habíamos mudado y dice, sé que escribís, ¿por qué no subís a verme? Yo vivía en la misma casa, ella en el 5º piso y yo con mis abuelos y mis padres en el 1º. Yo tenía 18 años y fue al invierno siguiente del momento en que yo la había visitado a Victoria en Mar del Plata. Así que sé que escribís, ¿por qué no subís a verme? Y me encanta ese ¿por qué no subís a verme? No dijo subí a verme. En cambio Victoria me dedicaba a los libros, ponía mi nombre. Jorge, 2 signos de énfasis, de exclamación. Y eso es muy Victoria, ser imperativa. Y entonces, bueno, subí, la conocí a Silvina, que me pareció que no se parecía a nadie más en el mundo. Vi una inteligencia muy original, y Victoria era así imperativa, como te digo, era exigente, y consigo mismo y con los demás, y Silvina era otra cosa, era una poeta, era una gran creadora, era llena de gracia y de humor, con cosas disparatadas, y yo las conversaciones más libres, más felices y más disparatadas que he tenido en mi vida ha sido con Silvina. Íbamos a caminar a la plaza que quedaba enfrente de mi ventana. Yo vivía en el 1er piso y ella paseaba con su perra Diana, que era horrible, una perra policía que parecía apolillada y que tenía una especie de olor nada aristocrático, ¿no? Era una cosa imposible esa perra. Viste que los perros tienen generalmente la nariz mojada, ¿no? Ella la tenía seca, como agrietada, Diana. Y entonces, bueno, caminábamos y hablábamos de literatura. Yo le contaba cuentos que pensaba escribir, ella me hablaba de sus cosas, hablábamos sobre la gente. Silvina ella, para describirse a sí misma, ella decía, ¿cómo sos, Silvina? Yo no decía eso, porque sabía cómo era. Ella decía, soy íntima. Soy íntima, yo soy íntima. No era como Borges, que era Borges, ¿no? Ella se hacía amiga de la gente. Y tenía algo de gran bromista, a la vez tenía cosas que, por ejemplo, fuimos a Palermo, a ella le gustaba ir a Palermo, entonces yo la llevaba en el auto
y subíamos a Diana, que dejaba un perfume a Diana, que tardaba varios días en irse. Y entonces bajaba Diana con la nariz seca y como tambaleando, ¿no? Porque no tenía un andar muy elegante. Y entonces un día Silvina se para ante una planta, unas hiedras, empieza a formar una trenza, un collar de hojas de hiedra, y le pregunto y se lo pone en el cuello a Diana. Y entonces la veo a Diana con ese collar que le quedaba completamente ridículo, y a Diana así con la boca abierta y los ojos legañosos, y le digo, Silvina, ¿para qué es este collar? Y ese es un collar afrodisíaco, porque impide que los perros se acerquen, porque Diana está en celo. Yo pensé, ¿quién querría acercarse a Diana? Ni un perro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Así que nos paseábamos, ella me daba el brazo, yo la llevaba del brazo, no porque precisara, sino porque quería, y yo lo aceptaba en muy buen grado, porque la quería muchísimo, Silvina. Fue una de las personas que más quise en mi vida, porque era tan, a su manera, tan tierna, tan humana, tan ocurrente, tan inteligente. Los dos genios que conocí en mi vida fueron Borges y ella, o ella y Borges. Fueron dos personas de las que nunca va a haber alguien igual, porque se hicieron con un molde que se rompió. No hay así. Bioy era muy inteligente, era brillante, pero dentro de todo era más común, más corriente. Era un señor elegante, muy inteligente, que escribió argumentos extraordinarios, gran escritor, pero no tenía la envergadura ni de Bioy ni de Silvina. Y yo creo que él lo sabía. Y creo que el matrimonio de él con Silvina duró siempre porque había una gran intimidad en cuanto a las ideas estéticas, literarias, colaboraron, se leían uno al otro y se querían, a pesar de todos los cuentos de las historias de Bioy, en las que no voy a entrar, fueron un matrimonio muy sólido porque cada uno le da un gran valor al otro. Y Borges, bueno, yo he comido muchas veces con ellos, me invitaban más o menos una vez por semana o una vez cada 10 días, pero los veía mucho, los veía entrar y salir, subir al ascensor, pasear por ahí. Yo dejaba mis libracos de derecho y bajaba a charlar con Silvina. El derecho era para mí una vocación que me habían sugerido, impuesto, y yo estudié para no desilusionar a mi familia, pero yo lo que quería hacer era escribir. Y entonces, bueno, dejaba muy satisfechos mis libracos de derecho, que en algunos me vinieron muy bien, derecho constitucional de Linares Quintana, otros de finanzas. Yo tenía buenas notas en las materias que me gustaban, las codificadas no, las detestaba. Pero bueno, volviendo a eso, Silvina siempre me ponderó. Silvina, por ejemplo, ha hablado con mi madre por teléfono y le decía, no, vos crees que no está haciendo nada, pero está pensando, no, vos alentalo. Le decía eso a mamá. Y mi madre le decía eso a mi padre, que estaba... Qué moderna Silvina, ¿no? ¿Por qué moderna? Digo, porque en general... ¿Tienen miedo? No, digo, en general, para darle ese tipo de consejos a tu madre, que en general, si vos tomabas el derecho medio como un mandato, claro, no. Es decir, la actitud de Silvina, qué moderna, digo, de decirle, claro. Él tiene él está pensando, él tiene otra vocación. No se animaba a decírselo tal vez así tan fuertemente, pero está pensando, no es que no está haciendo nada. Claro, tal cual, tenés razón. Y Silvina me decía a mí, no, dedicate, vos ya podrías tener una pequeña corte, me decía. Viste, me lo decían los 20, 21 años, vos ya podrías tener gente que te rodea como escritor. Y yo no, tenía que tener mi mandato familiar, que lo tomaba en serio, y además me parecía que no quería desilusionarlo, sobre todo a mi padre. Y mamá le hablaba también y él a regañadientes aceptaba, pero bueno, yo también me llevaba muy bien con mi padre, lo quería mucho, le tenía mucho respeto, porque un hombre así, era un gran estanciero, ¿sabes? Tenía un campo
muy grande, y otros campos también. Y íbamos a los campos y yo salía a andar a caballo con él, andábamos 8 horas a caballo por día, 4 horas a la mañana, 4 horas más a la tarde, volvíamos a la nochecita, y el campo de él quedaba en el sur, por la provincia de Buenos Aires, y yo he pasado por la zanja de Alsina. He ido, subido, trepado, bajado y salido del otro lado de la cancha, de la zanja de Alsina, y esa zanja de Alsina aparece en el Malón Grande. Sí, claro. ¿Viste? Y se cuenta cómo se originó y cómo se hizo. Así que yo he estado en contacto con 2 tipos de campo. Uno que es el que refleja Victoria en, ¿cómo se llama?, en esos paseos por Chapadmalal que ella cuenta, que es un campo a la europea, que hicieron mis bisabuelos, que mi bisabuelo se había educado en Inglaterra y trajo, como hacía la gente de esa época, que era progresista. No eran estancieros fiacas, como se cree ahora, o déspotas con los peones, o eran holgazanes, o como pasa un poco en Don Segundo Sombra, añorando a grandes campos perdidos. No, eran gente de trabajo. Toda mi familia, tanto de mi padre como de mis abuelos, era toda gente de trabajo que querían que el campo progresara. Poblaron el vacío, hicieron el campo como unidad productiva. Y yo, cuando he tenido campo, que lo tuve como 15 años, en la peor época del kirchnerismo, me acuerdo que Moreno me bajó el precio de las vacas y transformó un negocio que podía ser floreciente en un negocio donde yo apenas podía sobrevivir. Me dediqué a la agricultura, sembré con siembra directa, que era buena para la tierra porque la hacía más esponjosa. Nunca disqueamos, nunca permitimos que el viento volara a la tierra, y tuve buenas cosechas de maíz, después de soja y de trigo. Entonces esa rotación impedía que se agotara la tierra, como todos dicen que pasa con la soja. La soja no puede ser monocultivo, no debe serlo. El que lo hace se queda sin campo en 5 años. Pero yo creo que hacía las cosas bien, estaba bien asesorado, y tomé el ejemplo de mis padres y fui muy feliz ahí, aunque con lo de Kirchner a veces me despertaba a las 4 de la mañana sudando, pensaba cómo voy a pagar esta cuenta. Así que en El Campo Salvaje, que es este libro que vos tenés acá, cuenta un poco, amalgama la historia de mis tatarabuelos que se instalaron en la zona que está de Chapadmalal, que está entre el Atlántico, los acantilados esos preciosos del Atlántico, que llegaba hasta la Barranca de los Lobos, prácticamente desde las sierras. Era una enorme extensión que se había originado en la época del padre, mi tatarabuelo, con Rivadavia, que había dado en enfiteusis las tierras. Después esa sociedad les dio miles de dolores de cabeza, y en mi familia quedó la frase: nunca te asocies con el gobierno, nunca hagas nada con el gobierno, nunca. Creo que es una frase que nos sirve a todos nosotros. ¿Qué te parece? Es buenísimo. Bueno. No, pero aparte de todo lo que vos estás contando, esa relación con el campo, ¿cómo vos has aprovechado todo eso para convertirlo en literatura? Bueno, y en una literatura totalmente distinta a la que podés encontrar en autores que no han tenido esa experiencia cercana con el campo. Entonces, hablan desde el intelecto, y vos allí aunás el intelecto y la vivencia. Y el corazón. ¿No? Y el corazón. Eso que vos contabas, que pasabas 4 horas recorriendo el campo, sí, ¿no? Arriba del caballo. Con Eso papá. Eso se lo ve traslucido en tu obra. Gracias, me alegro mucho que pero lo sientas te lo así. digo, más allá del afecto y la amistad que tenemos, te lo digo verdaderamente porque es lo que yo siento. Es que yo al campo le tengo un gran cariño, tengo un gran aprecio además por la gente de campo,
Me parece que el campo es un poco como era también en cierta forma el tango, que lo abordo en La Así noche que es. me quieras. Es un lugar policlasista, es ¿Sí? un lugar transclase. ¿Sí? Hablas con el molinero, con el carpintero, con los peones, con el capataz, con la encargada, con la que vive con sus hijos en el puesto. Con todos tenés una relación, yo por lo menos, y mi padre también, cordial. Con mi padre íbamos recorriendo la isla, que era un campo grande, era como de 8.000, 9.000 hectáreas, que había ido ir comprando. Y aterrizábamos a tomar algo en un puesto, tomamos unos mates, y ya se sabe que en los tiempos, que en el campo los tiempos son largos y demorados, y era un placer. Era hablar, y a papá le preguntaba, ¿y la señora cómo está? Y entonces por ahí aparecía mamá, mi madre aparecía, y una vez una puestera muy simpática le dijo, señora, se ha venido gorda y linda. Se ha venido gorda y linda. Y bueno, en el campo la gordura es como sinónimo de prosperidad, claro. Y de belleza incluso, ¿no? Un poco como los árabes, ¿eh? Entonces, Somos prósperos acá. somos todos prósperos. Yo me he vuelto medio próspero en los últimos años. Quiero estar 20 kilos menos de próspero. Yo siempre decía algo cuando leía tus libros, que por ahí tenía una cierta nostalgia, ¿no? Sí, Tu literatura. Pero con el correr de los años estoy notando Sí. que estás transformando esa nostalgia en un sentimiento no tan nostálgico, sino dándole un valor épico a todo esto. Bueno, sí. Esto que has empezado ahora, por ejemplo, esta historia, Sí. ¿no? Que yo creo que aquí nosotros hemos perdido enormemente, porque con estas historias que tenemos aquí en el campo salvaje, que recuerdan a tu familia, hay tantas familias que han hecho lo mismo, que hubiéramos tenido, digamos, una filmografía como la de John Ford. Bueno, es justo el autor que yo te quería mencionar. Yo soy un gran admirador de John Ford. Bueno, claro. Gran admirador, conozco sus películas, y he leído biografías de él. Y esto es justamente lo que nos perdimos los argentinos. Es rarísimo que nadie haya hablado del campo de una manera como más franca, más sincera y menos ideológica. Claro. Porque al campo lo pintan como una colonia de vacaciones o como una especie de gulag donde los peones son una pobre gente. Ningún peón se iba a dejar basurear. Y aparte hay otra cosa, vos fíjate, vos mencionaste a Don Segundo Sombra. Sí, claro, y es Don un gran Segundo libro. Sombra, Sí. ¿no? Hay también una intelectualización del campo. Sí, ¿no? porque Luganes, Güeyaldes había sido un hombre muy interesado por la literatura oriental, por los yogis, por la filosofía oriental, y Victoria también se juntaban y hablaban de esta gente, de estas almas superiores. Y Don Segundo es una especie de maestro de Fabio Cáceres. Sí. La va enseñando a progresar mentalmente, a aspirar a más y a ser un hombre libre. Él habla de un hombre de corazón, de gaucho, digamos, pero no como un gaucho de carnaval. Claro. Había un peticero de papá, que era un señor, que decía, y no, hoy en día en las domas hasta los panaderos se visten de gaucho. Se visten Bueno, de gaucho. Sí, qué sí, bueno. Sí, una cosa es vestirse y otra cosa es serlo. Claro, ¿no? hay todo un arreo, todo un atavío, ¿no? Y bueno, me hizo mucha gracia ese comentario, y Antonio era un tipo muy señor. Viste que la gente de campo realmente muchas veces son señores. Sí. Son señores, Sí, la dignidad que tienen, Sí. el humor un poco socarrón también. También. ¿no? Y una cierta seriedad que ellos tienen, que es una seriedad del alma, ¿no? Yo les tengo un gran respeto, los quiero mucho, y sé que en el campo hay larga memoria, a veces dura 50 años, alguna pavada, y yo trato de no decir pavadas en el campo. Jorge, cuando vos recién hablabas de tu vocación por la literatura, tu vocación por ser escritor,
¿Cuándo descubriste vos esa vocación? ¿Cuándo dijiste... 14, 15 años. Me gustaría... Y cuando pensaste en un escritor, ¿en quién pensaste en ese momento? ¿O en cuántos escritores? En muchos. Ahí tengo una lista de todos los escritores que había leído antes de los 15 años. Yo he leído de todo y siempre, bueno, me puedo acordar ahora, por ejemplo, de Las Mil y Una Noches, que me encantaba y que lo leía en inglés, en libros que habían sido de la familia de mamá, de mi madre. Y entonces he leído a Stevenson también de chico, Mark Twain muchísimo, a Walter Scott con Ivanhoe. El Quijote me parece que la primera vez que lo leí fue en inglés. Yo tengo un gran apego por la literatura inglesa y hoy en día también por la norteamericana. Y la literatura argentina es muy entrañable para mí. Los escritores de la generación del 90, Miguel Cané, Mansilla, qué sé yo, bueno, hay unos cuantos, ¿viste? Y esa gente escribía muy bien, escribían con un tono que se perdió. Es como pasó, como vos mencionaste, con El campo. Hay todo, y yo en esta novela, en El campo salvaje, yo quiero contar una cosa que se perdió junto con esa idea benéfica del campo. Es como si se hubiera hundido una capa de tierra enorme, ¿viste? Que donde se ha perdido la mejor parte, el inicio de nuestra historia. Decía Pascal que los comienzos siempre son mejores. Y en realidad, el principio de la Argentina, cuando se van aplicando las ideas de la Constitución del 53 y las ideas de Alberdi, fue un espacio de gran progreso basada en las ideas liberales de la libertad. Entonces, eso fue cuando el país progresó hasta el 30, eso más o menos se mantuvo, después se fue degradando, entraron ideas que no eran las de la libertad y terminamos presos en esta Argentina que hasta ahora fue una cárcel sin rejas. Y esas ideas de la libertad que son tan claras y ayudan tanto a la gente, y no hay más que ver cómo les ha ido a la gente que ha llegado después al país, a los inmigrantes e hijos y nietos de inmigrantes, podían comprar su casa, podían comprar una segunda casa que les servía como una renta y quedaron agradecidos al país. Y fue un gran esfuerzo para ellos, así como para los pioneros del campo fue un esfuerzo ser pioneros, pero todos formamos parte del país. Tenemos que recuperar ese sentimiento de hermandad y no estar tan enfrentados como querían los Kirchner, por ejemplo. Yo creo que tenemos que considerarnos más afines de lo que creemos, ¿no? Así es. Y vos me decías, me hablabas de todos estos autores y me hablabas también de los autores del 80, ¿no? Sí. Que tenían una característica que creo que también se está perdiendo. Eran buenos conversadores, ¿no? Bueno, tal cual, imagínate. Un tipo como Mansilla, Eduardo Wilde, se reunían, se conversaban, intercambiaban ideas. La vida era más demorada y más larga, ¿no? Más lenta, y entonces la gente tenía el gusto de encontrarse. Buenos Aires era chico, entonces habían las casas, antes de las grandes casas francesas, había patios, y la gente se reunía a conversar, y los criollos y las familias criollas tomaban mate y chocolate y cuando tomaban mate conversaban, ¿no? Y yo creo que esas conversaciones formaron una linda tradición oral que yo he tratado de reflejar acá en El campo salvaje. Acá hay cuentos que han ocurrido a personajes de mi familia en la época de mi tatarabuelo. Y yo he querido juntar todo eso en esta novela. Sí, eso se nota, ¿sabes? Que ¿sí? Me alegro. El personaje sentencioso que marca una época también. Sí, hay un paisano que en el santo del dueño del campo, que se llama Don Tarcisio, que es el padre de Eduardo y Antonito, los dos chicos que van con él y que se hacen de campo en esos 4 veranos donde ellos están con él. Bueno, hay un paisano que es un hombre muy de a caballo, el viejo Lima se llama,
Y entonces el viejo Lima, por ejemplo, todos corren como locos a la carrera de la sortija, él va tranquilito, sereno, hace así con la mano y ensarta la sortija, así, por lo vaquiano nomás. Y entonces él es un hombre que es un decidor de cantores, de canciones, ¿no? Él templa la guitarra y canta e improvisa. Improvisa tanto con versos de él como de Hilario Casubi o de estos grandes improvisadores que eran estos trovadores del campo, ¿no? Y entonces le dedica un cielito, es un capítulo que se llama Los Cielitos. Y entonces él le dedica un cielito a cada uno de la familia. Qué lindo eso que hayas rescatado también. Y me parece importantísimo porque date cuenta que hoy por hoy, si preguntás a alguien qué es un cielito, ¿no? Creo que muy pocos tienen capacidad de responder. A ver si te puedo contar alguno mientras hablamos. Porque la verdad es que los cielitos son parte de la poesía del campo. Claro. Así como las nubes y los árboles también lo claro. son, y hasta el pasto agitado por viento. Pero yo la verdad que creo que yo escribí otro libro que se llama, no lo encuentro, que se llama El dueño anterior, que es una historia de fantasmas. Sí, sí, me acuerdo. Es una historia de fantasmas. Yo siempre quise escribir una historia de fantasmas. Y entonces dice que ya todos creemos en cosas que no contamos, porque a lo mejor en la vida cotidiana no se cuentan, pero cuando nos encontramos alrededor de un fogón, cuando ya hemos charlado un poco, hablamos de las cosas que son realmente importantes, y ahí, como una diversión, como una parte de la sociabilidad, salen los cuentos de las luces malas y los fantasmas, y a todo el mundo le produce placer y le da un buen rato contar esas cosas que muchas veces aparecen en el campo. También me llamaba la atención, para mí en la literatura argentina una cantidad de lugares vacíos. No se había hablado sobre esto, sobre el campo como época de producción, no se habló después más de la Argentina como un gran país. Eso era algo que mis abuelos siempre decían, es un gran país, y si vos ves el campo que hicieron mis bisabuelos, es propio de un gran país, una gran de edificaciones, nos sentíamos orgullosos de ser argentinos. Y entonces, yo que he escrito también acerca de la tristeza y la pena que da la decadencia argentina, y la he contado en otros libros, yo quise decir ahora, yo quiero contar lo que fue lo mejor. Me parece bárbaro. Que fueron los principios. Sí, y quiero que estemos de nuevo... Los momentos fundacionales, así es. Es una novela fundacional esta. Así es. Es una novela fundacional. Y yo he querido contar aquello que nos enorgullece como argentinos. Y yo me alegro de descender de gente que fue fundadora de lo mejor del campo. Y mis bisabuelos, después mi bisabuelo, hicieron un parque lindísimo en Chapadmalal, con especies de árboles de todo el mundo, con jardines, con invernaderos, y un casco que era lo que él había visto de chico en Inglaterra, porque cuando muere el padre, la madre se lo lleva a Inglaterra. El padre muere de tuberculosis, que era una enfermedad muy difundida en esa época. ¿Sí? Y entonces, van a Eton, ¿no? Van a este colegio inglés, que es también de salvajes al principio. Ellos no están acostumbrados a tener que lidiar con los chicos, así que en el segundo tomo que va a aparecer, que se llama Tan lejos de todo, está la etapa de del colegio. Primero, no, en ese tomo no, está una gran propiedad de un inglés, cuando ellos se acostumbran a ver las cosas inglesas desde adentro, y después el colegio, que es la guerra, y cómo van avanzando, porque Eton no era un lugar de señoritos, a lo mejor venían señoritos, pero en Eton se convertían en salvajes, ¿no? Y ahí eso está muy presente, así que no está nada idealizada la parte del colegio inglés y todo eso que uno podría pensar. No, he leído muchísimo sobre todo esto, hasta para este libro leí. A ver, cielito que sí, cielito de la aclamación, en el santo de Don Tarcisio se ve pintada la ocasión. ¡Qué bueno! Eso es el viejo Lima celebrando el santo de Don Tarcisio.
Y digo cielo y más cielo, cielito de Doña Elena, en donde ella se presenta, no entran más las penas. A ver, Doña Elena era la mujer de Tacisto, ¿no? claro, Elena era la mujer de don Tarcisio, tal cual. Cielito, pues, que consiga que el paraguayo se le rinda, merece que una corona le ponga una moza linda. Qué bueno. Qué bueno. Y que acaba de tener un incidente con un caballo que se le dispara, viste, que un tipo no da más, el chico Eduardo. Cielito, cielito que sí, el cielo, el muchacho es tan clemente que a sus mejores, perdón, cielito, cielo que sí, el muchacho es tan clemente que a sus mejores caballos se los merendó en caliente. Qué bueno. Y así sigue. ¿Y estos cielitos son de tu...? Sí, algunos sí, otros están mezclados con frases de Ascasube, cosas de los grandes poetas gauchescos, pero generalmente hice una mixtura de ambos. Y lo hago decir a un personaje para que no me acusen de nada, pero creo que es la primera vez en la literatura argentina del siglo XX que aparecen los cielitos que son tan entrañables. Tan importantes. Tan importantes. Jorge, qué alegría poder haber mantenido esta charla, espero que se repita. Lo mismo. Espero que se repita. Claro que sí. Ya que estás tan cercano a las redes sociales, aquí tenés también un espacio para poder hablar de literatura y de esta literatura que tanto nos apasiona. Muchas la literatura que está vinculada al campo y vinculada a esta etapa que vos estás emprendiendo ahora, sí. Esta etapa tan épica, podríamos decir. Sí, pasé a la épica. Así es, sí. Así es, y creo que en buena hora. Muchas gracias. Creo que los argentinos necesitamos nutrirnos de este tipo de historias para poder recobrar a aquellos que lo han perdido, ¿no? Ese orgullo, sí, ¿no? de ser argentino. Y no quiero aquí pecar de nacionalista, de nacionalista que me criticaría. Es simplemente volver a una cosa que es como una tierra que se ha hundido. Así es. Y tenemos que hacerla resurgir y que Así se vea es. la luz del día. Así es. Esto no tiene que ver con un valor impostado. Así es. Y con eso con el derrotismo. Están preguntando con quién estás hablando. Estoy hablando con Jorge Torres Zabaleta, con el escritor Jorge Torres Zabaleta. Tiene una enorme cantidad de libros que presentamos antes y que últimamente ha empezado esta saga que se llama En el campo salvaje. Creo que ya estamos en hora, ¿no? 6 minutos. Bueno, los minutos que tenemos para despedirnos. Jorge, gracias por celebrar este día borgiano. Gracias a vos. Celebrando, hablando de literatura y hablando de esa Argentina que tan orgulloso estamos. Sí, tal cual, porque le dio oportunidades a toda la gente del mundo, porque fue una cosa fraternal, aunque haya habido dificultades, el país recibió con los brazos abiertos a todo el mundo, a una cantidad de gente que desarrolló sus vidas. Hoy empecé casualmente el programa recordando la historia de Chico Novarro, que se acaba de morir, y es esa historia, la historia de un inmigrante, su padre, un inmigrante ucraniano después de la guerra, que no sabe dónde ir, y llega a la Argentina. Y aquí puede prosperar, puede crecer, ¿no? Y darle a sus hijos la educación que no hubiera podido darle en otro lugar. No, tal cual, y les dio una patria, porque el Chico Novarro tal cual. Se adueñó de la tal Argentina cual, de cierta forma. Era un porteñazo. Era un porteñazo y era un gran cantor. Era un gran cantante. Un gran cantante. Un gran autor, un gran músico. Y nos pone orgullosos a todos que él haya sido uno de los nuestros. Así es. Sí, así tal es. cual. ¿No? Bueno, lamentablemente, bajo estas estrellas tiene que concluir, y concluimos de la mejor manera, con literatura.